Un tema principal en Pillars es el de tu llamado. Y en tu llamado te enfrentarás a una gran tentación. Jesús enfrentó esa misma tentación y el relato de su tentación en Lucas 4 es una gran lección para nosotros en el ministerio, porque sabemos que vamos a enfrentar esa tentación y nos enseña cómo superarla. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, donde Satanás entonces lo tentó. Y estoy muy agradecido de que Jesús estuviera dispuesto a permitir que el mundo supiera cómo fue tentado, para que pudiéramos aprender de eso. Satanás se acerca a Jesús y lo primero que le dice es: oye, escucha, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero ¿dónde está el pecado en eso? Jesús hizo muchos milagros con comida. Él hizo milagros con la naturaleza. ¿Dónde está el pecado en decir, convierte estas piedras en pan? El pecado está en la primera frase, donde dice, si eres el Hijo de Dios. Verás, la tentación que Satanás le presenta a Jesús y la tentación que enfrentamos en el ministerio es que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos. Tenemos que validar nuestro llamado. Jesús recibe esta tentación e inmediatamente responde al enemigo con esta frase: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él está siendo muy específico aquí. Está diciendo que podrás luchar contra esta tentación si sabes lo que Dios ha dicho sobre ti, que has sido llamado por Dios, no por ti mismo, ni por un hombre. Jesús dice, no, tú vives por lo que Dios dice sobre ti. Creo que Jesús en realidad se está refiriendo a un incidente que ocurrió justo antes de esta tentación. Jesús fue bautizado en agua. Y en ese bautismo en agua, el Padre habló sobre el Hijo. Y el Padre dijo, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Jesús dice, de eso voy a vivir. No necesito probar nada ni a ti, Satanás, ni a nadie. Soy llamado por lo que el Padre ha declarado. Pero Satanás aún no ha terminado. Satanás vuelve a Jesús y le dice, no, inclínate ante mí. Si te inclinas ante mí, te daré todo por lo que viniste. No tienes que ir a la cruz, solo tienes que inclinarte ante mí y obtendrás lo que quieres. Y existe esta sutil tentación de controlar los resultados de tu ministerio a tu manera, donde tú eres la autoridad sobre esto. Y Jesús le responde de nuevo a Satanás y le dice, no, solo adora a Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que cuando eres tentado a probar tu llamado al ministerio, cuando eres tentado a hacer las cosas de la manera que crees que es más inteligente y mejor, cuando eres tentado a controlar e incluso manipular, necesitas detenerte y darte cuenta de que el corazón detrás de esa actividad está tratando de probarte a ti mismo y tu habilidad y de validarte a ti mismo. Estás llamado a adorar a Dios, lo que significa que tu vida y tu ministerio están diseñados para dar gloria a Dios y en última instancia confías en Él y en su camino. No tienes que probarte a ti mismo. Pero Satanás aún no ha terminado. Satanás vuelve a acercarse a Jesús por tercera vez y le dice, lánzate desde el templo. Si te lanzas desde el templo, e incluso cita los salmos, entonces los ángeles te atraparán y todos sabrán que eres quien dices ser. ¿Ves la tentación? Haz algo espectacular. Haz algo de gran importancia que valide, Yubi, tu llamado y tu identidad en el ministerio. Sé mejor que todos los demás. Sé diferente a cualquier otra persona y entonces todos te mirarán y dirán, sí, estás llamado al ministerio. Esfuérzate por una importancia que te distinga. Esta es la tentación del enemigo, porque detrás de ella intenta alimentar esa parte de nosotros que quiere validar y demostrar nuestro llamado. Jesús responde a Satanás. Él dice, escucha, no pongas a prueba a Dios. Confía en Dios, no solo con tu ministerio, confía en Dios con tu llamado y con tu identidad. Así que hay una gran tentación que le llega a todos, los que tienen un llamado, y es validarte a ti mismo, demostrar quién eres. Y conoces esa tentación. Has experimentado esa tentación
Y Jesús nos ayuda a entender cómo navegar esa tentación. De hecho, hay una ilustración de esto más adelante, porque Jesús no sería la única persona tentada de esa manera. Pedro también sería tentado. Estas tentaciones son difíciles, son desafiantes, pueden drenarnos de nuestra energía. En Lucas capítulo 4, Jesús tuvo que ser atendido por ángeles. Esta no fue una batalla fácil para él al resistir estas tentaciones. Y Pedro, más adelante en su vida, también enfrenta este tipo de tentación. A lo largo de sus años como discípulo de Jesús, estando con Jesús, Pedro siempre intentaba validar su llamado. Trataba de posicionarse ante Jesús de una manera en la que pudiera decir: yo seré diferente de estos otros discípulos, yo nunca te traicionaré. Siempre intentaba demostrarse ante el Señor y al final eso falla. Y Pedro niega a Jesús. Jesús muere y resucita, pero Pedro se encuentra en un estado de angustia y Jesús va a Pedro para poder restaurarlo al ministerio. Y esto está registrado en Juan capítulo 21. Y cuando Jesús va a Pedro para restaurarlo en el ministerio, Jesús le hace 3 declaraciones a Pedro. Lo interesante es que las 3 declaraciones que Jesús le hace a Pedro son exactamente lo opuesto a las 3 declaraciones que Satanás le hace a Jesús. Y es como si el Nuevo Testamento nos estuviera mostrando un modelo. Puedes caer en la tentación de Satanás y escuchar esas 3 declaraciones. O puedes identificar tu llamado de parte de Jesús y seguir sus 3 declaraciones. Ahora conocemos las 3 declaraciones que Satanás le hizo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Convierte estas piedras en pan. Valida tu llamado simplemente inclinándote ante mí. Toma el control de tu ministerio. No tienes que ir a la cruz. O haz algo significativo, espectacular. Lánzate desde el templo. Ahora, Jesús se acerca a Pedro. Y en Juan 21, así es como se desarrolla la historia. Lo primero que hace Jesús es prepararle el desayuno a Pedro. Jesús está creando una situación con Pedro. Y es el mismo tipo de situación que Jesús quiere crear contigo. Él no se acerca a Pedro para reprenderlo ni para regañarlo. No se acerca a Pedro para preguntarle: ahora que has fallado, ¿qué harás diferente? Le prepara el desayuno. Quiere que esta conversación sea una conversación de gracia y de bondad. Es como si, antes de decir una palabra, estuviera diciendo: Pedro, relájate, eres llamado. Relájate. Y hace lo mismo con nosotros. Y la primera declaración que le hace a Pedro, que es esta: Pedro, ¿me amas? Está hablando de restituir a Pedro en su llamado, pero no le dice: ¿cuántas iglesias vas a plantar? ¿Cuánto vas a sacrificar? ¿Cuánto dinero vas a dar? Comienza simplemente diciendo: ¿me amas? Verás, Jesús sabía que uno de los mayores problemas de Pedro durante los 3 años que viajó con Jesús era que siempre intentaba rendir cuentas ante Jesús, siempre haciendo promesas sobre lo que haría o no haría. Y Jesús está contrarrestando ese pensamiento en Pedro, esa tentación de querer demostrarse a sí mismo, diciendo: no, esto comienza desde una base de amor. Porque cuando eres llamado al ministerio, lo primero a lo que eres llamado no es a ser un soldado. Lo primero a lo que eres llamado es a ser un hijo o una hija. Y esta es la base de nuestra relación y de nuestro llamado. En el ministerio enfrentaremos muchos desafíos, muchas dificultades. Y si intentamos conquistar esos desafíos y dificultades y tener éxito por el deseo de querer validar nuestro llamado, fracasaremos. Pero si sabemos que la base de nuestro llamado es el amor de Cristo por nosotros y nuestro amor por Él, entonces habrá buenos momentos y tiempos fructíferos, y también tiempos difíciles y algunos fracasos, y eso no nos afectará ni nos importará. Tengo noticias para ti. Has sido llamado por Dios. Pero también tengo otra noticia para ti. En realidad, Él no te necesita. Él es Dios. Él creó el universo de la nada. Realmente no nos necesita.
pero por su bondad y por su amor nos invita a tener vidas significativas y con propósito en colaboración con Él, basadas en este fundamento de amor. Y necesitas escuchar antes que nada cuando te sientas tentado a demostrar tu valía y validar tu llamado. Necesitas escuchar las palabras de Jesús, no solo dirigidas a Pedro, sino a ti. ¿Me amas? Podemos hacer esto basándonos en el amor, la pasión y la alegría que sentimos el uno por el otro. Luego Jesús le hace una segunda declaración a Pedro. Y en esta segunda declaración a Pedro le dice, ¿cuidarás de mis ovejas? Ahora recuerda, la tentación de Satanás a Jesús fue, haz algo espectacular, lánzate desde el templo y todos sabrán quién eres. Pero la declaración de Jesús a Pedro no es nada espectacular. Básicamente le dice, Pedro, si me amas, ¿cuidarás de las personas? ¿Alimentarás a mis ovejas? Jesús hizo esta declaración y se repite a lo largo de las Escrituras. Los dos mandamientos que son más significativos para Dios son ama a Dios y ama a los demás. Verás, Jesús sabía en la vida de Pedro, él siempre había hecho comparaciones. Él solía decir, yo no seré como estos otros discípulos. Puedes contar conmigo, puedes confiar en mí. Nosotros hacemos eso. Cuando intentamos demostrarnos a nosotros mismos, cuando sentimos la tentación de validar nuestro llamado, una de las cosas que esa tentación conlleva es la comparación con los demás. Nos comparamos con aquellos que parecen ser mejores que nosotros y nos comparamos con aquellos que consideramos inferiores. Pedro hizo esto con Jesús y por eso Jesús vuelve a Pedro. Y en contraste con la tentación de sé espectacular, sé importante, Jesús le dice, solo ama a las personas, Pedro. Jesús tiene una gran obra para que tú realices. Jesús, su plan para ti y tu llamado tienen un gran significado. Pero el significado en el reino no se define por el tamaño de tu iglesia, ni por el presupuesto de tu ministerio, ni por todas las historias que puedas contar. El significado en el reino se define por las personas a las que alcanzas. Y cuando se trata de personas, Dios las cuenta, una por una. En Lucas 15, Jesús habló de una oveja, una moneda, un hijo. Una de las mejores maneras de luchar contra la tentación de querer validar y demostrar nuestro llamado está en esta declaración que Jesús hace, no solo a Pedro, sino también a nosotros. Si me amas, entonces ama a las personas. Y cuéntalas una por una. Y cuando ese se convierte en nuestro espíritu y nuestra manera de actuar, nos da un marco y nos protege de la necesidad de probarnos y validarnos, porque cada vida individual es lo que más le importa a Dios. Luego está esta tercera declaración que Jesús le hace a Pedro. Él ha hecho esta declaración. Escucha, ¿me amas? ¿Me amas? No tienes que demostrar nada. ¿Vas a amar a los demás? No tienes que hacer nada espectacular, pero ¿alimentarás a mis ovejas? Y luego hace esta tercera declaración que está registrada en Juan 21. Y dice esto, ¿me seguirás? ¿Confiarás en mí y en mi camino? Recuerda la tentación que Satanás le hizo a Jesús. ¿Qué fue? Escucha, si te arrodillas ante mí, si lo haces a mi manera, no tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir. Te daré los reinos de esta tierra si tan solo te postras ante mí. Satanás estaba a cargo de la tierra. Él podía darle los reinos, pero Jesús sabía, no, Sherman, estoy aquí para adorar a Dios, estoy aquí para confiar en el Padre y en su camino. Y su camino era ir a la cruz y resucitar, el único camino. Hay muchas maneras diferentes en las que podemos hacer nuestro ministerio, pero la única que realmente importa es aquella en la que confiamos en el diseño de Dios. Confiamos en el camino que Dios ha trazado para nosotros, en nuestro llamado. Y Jesús se acerca a Pedro y le dice, escucha Pedro, ¿seguirás mi camino? Jesús sabía que Pedro tenía la tendencia de querer hacer las cosas a su manera. ¿Recuerdas cuando
Jesús iba a lavar los pies de Pedro y Pedro dice, no, no, tú no vas a lavar mis pies. Jesús le responde, tengo que hacerlo. Y entonces Pedro dice, bueno, si tienes que hacer eso, lava todo mi cuerpo. Pedro siempre quería hacer las cosas a su manera. Cuando Jesús estaba siendo arrestado por Judas y los soldados, es Pedro quien toma la espada y le corta la oreja al soldado. Y Jesús le dice, no, no, Pedro, no lo hacemos de esta manera. Así que Jesús sabía que Pedro necesitaba aprender este principio realmente importante en su llamado, que confrontaría la tentación de demostrar su valía, y ese principio era que debemos tener un llamado basado en seguir a Jesús y su camino. Una vez que estás en esa posición de fe, la tentación de Satanás de demostrarte a ti mismo, de hacer algo espectacular, de hacerlo a tu manera, de controlar los resultados, tiene menos poder cuando sabemos que nuestro trabajo es seguir el camino de Dios. Y Dios es tan bueno al preparar esto para nosotros porque eligió la confianza como el medio para que podamos cumplir nuestro llamado. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sea lo que sea a lo que Dios te haya llamado en el ministerio, cualquier rol que Él te haya dado, quiere que lo lleves a cabo por fe, siguiendo a Jesús, confiando en Él. Eso es lo que realmente le da placer y alegría a Dios. Es ahí donde nuestra fidelidad y nuestro fruto se manifiestan, en nuestro llamado. Y Dios hace esto para nuestro bien. Él lo hace porque cuando seguimos las palabras de Jesús a Pedro, Pedro, ¿me seguirás? Cuando seguimos a Jesús, cuando decimos, he sido llamado al ministerio, y eso exige que lo haga por fe. Eso nos coloca en una gran libertad porque dependemos completamente del Señor. Cuando no seguimos ni confiamos en todo el camino de Jesús, cuando intentamos tomar el control, cuando tratamos de manipular los resultados para que parezcamos exitosos porque estamos escuchando la tentación, deberías demostrar tu valía, deberías validarte, y con ese control viene la ansiedad, el estrés y cargas que nunca se te pidió que llevaras. Nos molestamos con otras personas que no sirven de la manera en que queremos que sirvan para que podamos tener los resultados positivos. Y Jesús, Él simplemente minimiza todo esto para Pedro. Es como si Él estuviera diciendo, Pedro, no tienes que vivir una vida y un llamado llenos de ansiedad, miedo y estrés porque siempre estás tratando de validarte a ti mismo. No, tienes que vivir una vida cargada de peso porque siempre estás intentando demostrar tu valía. Puedes vivir en libertad, puedes servir con alegría porque la base de todo no es demuéstrate a ti mismo, es ámame a mí. Hagamos esto desde una relación de amor. Un llamado no se construye sobre tu capacidad de ser espectacular y significativo. Se construye sobre tu capacidad de amar a las personas, de preocuparte por el pueblo de Dios. Y tu llamado y tu fruto dependen de tu confianza en su camino. Y hay una gran libertad y una gran alegría que provienen de eso. Estos dos pasajes en contraste entre sí que realmente te animo a estudiar, Lucas 4 y Juan 21. 3 declaraciones que Satanás le hace a Jesús que nos ilustran en nuestro llamado, la gran tentación. Demuéstrate a ti mismo. 3 declaraciones que Jesús le hace a Pedro que nos enseñan cómo resistir esa gran tentación. No tienes que demostrarte a ti mismo. Dios te ha llamado, Él te ama, Él tiene un propósito para ti. Y la belleza de esta última historia de Jesús hablando con Pedro es como termina esta historia en Lucas capítulo 22, versículo 32. Esto es lo que Jesús le dice a Pedro, y creo que son las palabras que Él te dice a ti. He orado por ti para que tu fe no falle. En este momento, sé que estás enfrentando esa tentación de demuéstrate, valídate y todas las dificultades que eso puede traer a nuestra mente, a nuestra alma e incluso a nuestras relaciones.
Pero Jesús sabe que estás enfrentando esa tentación. Y sus palabras a Pedro son sus palabras para ti. Y en este momento, Jesús está orando por ti. Él está orando para que no falles, para que tengas la fuerza, la fe, la alegría y el amor para darte cuenta de que el Padre te ha llamado. Y eso es todo lo que necesitas. Jesús te ama, y esa es tu base. Y puedes seguir adelante y amar a las personas, hacerlo por fe y encontrar la libertad y la alegría de seguir a Jesús en tu llamado.